amigos del Día Financiera? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Estamos desde Los Cabos transmitiendo en Sur Beach House, que es un lugar extraordinario que les invito a visitar cuando estén aquí en la zona del Médano, en Cabo San Lucas. Extraordinario el lugar. Y el día de hoy pues tenemos un evento pues que nos viene a cambiar algunos paradigmas. Vamos a hablar de cómo invertir en un fondo en dólares de bienes raíces. ¿Qué significa esto? Hemos hablado de que hemos puesto a competir al peso contra el dólar y luego contra los bienes raíces. Bueno, pues el día de hoy voy a aclarar un poquito más qué significa eso de invertir en un fondo de bienes raíces, porque hay algunas personas que me han preguntado y creo que vale la pena contestarlo, porque definitivamente es una circunstancia que se debe de solucionar y se debe de resolver. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo, como les decía, desde Los Cabos en este live. Espero que les guste y sobre todo pues pónganos sus dudas, mándenme sus preguntas, que con gusto estaremos respondiendo y el equipo del Día Financiera estará muy al pendiente para poder resolver cualquier cuestión, en verdad. Y bueno, pues vamos a hablar de qué es un fondo de bienes raíces y me voy a permitir iniciar esta presentación, que me parece que es muy importante que la tengamos. Entonces, pues bueno, un fondo de bienes raíces pues es, y sobre todo en dólares, pues es algo sobre lo que el día de hoy quiero hablarte. Pero antes de hablar más de esto, te quiero decir lo siguiente. Fíjate, cuando hablamos de bienes raíces, pues está claro que es una muy buena inversión, porque más allá de una inversión que puede ser muy rentable en alguna startup tecnológica, si bien el conocimiento es un activo muy importante, si bien la tecnología es un activo muy importante, si bien las patentes lo son y el equipo de trabajo que pueda estar detrás de una startup puede ser extraordinario y puede llevarla a niveles altísimos de eficiencia, a niveles donde pueda, como decimos coloquialmente, donde pueda romperla, pues tienes un elemento de riesgo bastante alto. Se dice que de cada 100 startups, 33 fracasan, 33% fracasan, 33% terminan en punto de equilibrio o ahí entre pérdidas y ganancias, pero llegan a sobrevivir, y el restante 33%, algunas logran tener utilidades y solo el 5%, del 5 al 3% logran tener un desempeño sobresaliente. Entonces tu probabilidad cuando inviertes en una startup es relativamente baja para que tengas un extraordinario resultado. Por eso debes de invertir en varias para que tengas mayor probabilidad. Y pues en la parte de bienes raíces no es tan así. Lo que tienes que hacer es pues tener dinero para invertir en un bien raíz. Pero ¿cuánto significa invertir en un bien raíz? Pues depende del que quieras invertir. No es lo mismo invertir en Puerto Vallarta, no es lo mismo invertir en Cancún que en algún lugar más reservado, o invertir en Miami, o invertir en algún lugar donde tengamos altísima plusvalía. Y sobre todo, la otra cara de la moneda es invertir en alta plusvalía y en dólares. ¿Cuánto dinero necesito? Bueno, pues es complejo. Por ejemplo, les puedo compartir, ya lo vimos en algún episodio de Aldea Financiera, entrevistamos a Jerónimo Hirschfield, que nos decía que invierte en propiedades que cuestan alrededor de $30 millones y luego las remodela y con eso tiene rendimientos muy interesantes. Si alguien tiene $30 millones es un buen camino, es un camino muy conveniente. Pero como probablemente una buena parte de nosotros en este momento no tengamos disponibles $30 millones, hay que buscar una herramienta mucho más democrática. ¿Cuál es esa herramienta? El día de hoy te lo voy a compartir a través de esta presentación de qué es un fondo de bienes raíces. Y lo primero que te quiero decir es la definición de qué es invertir. Invertir es destinar dinero, tu dinero, a un proyecto empresarial, un proyecto que busque ganar dinero para obtener un rendimiento en un periodo de tiempo determinado. Y aquí hay varios elementos que tenemos que analizar y tomar en cuenta. El primero es que hay un plazo determinado, puede ser 1, 5, 10 años. ¿Cuál es el plazo al que quieres invertir? ¿Qué rendimiento vas a tener? Porque no es lo mismo invertir a 10 años al 1% que a 10 años al 20%. El plazo largo pues tendrá que compensarse con una mayor tasa de interés. Esto es muy normal en las finanzas. Por otra parte, el capital invertido, no es lo mismo invertir $1,000
que invertir 10 millones de dólares. Esto es totalmente, pues razonable, ¿no? Es de sentido común, era la palabra que buscaba. Claro, cualquier cantidad de dinero hay que cuidarla, cada peso hay que cuidarlo, pero evidentemente no es lo mismo arriesgar 1,000 pesos que arriesgar 1,000,000 de pesos. Estamos en eso. Entonces el capital invertido también es muy importante y el riesgo al que lo estás invirtiendo es muy importante. Entonces, cuando tú haces una inversión, cuando hacemos una inversión inteligente, estamos buscando una combinación entre el menor riesgo posible con el mayor rendimiento posible. Eso es lo que estamos buscando. Que activos o inversiones iguales, ¿de cuál vamos a elegir entre dos inversiones iguales? La que tenga pues probablemente ese mismo riesgo, pero con una rentabilidad superior, la que nos dé mayor rentabilidad. Y entonces eso es invertir. Y por otra parte, también un concepto que el día de hoy quiero platicar contigo es el de la diversificación. Coloquialmente decimos no llevar ni poner los huevos en la misma canasta, tener un portafolio de inversión. En el caso de que una de las inversiones falle, pues tu dinero está diversificado, distribuido. Habla de diversidad del concepto. Diversificar significa tener una diversidad de productos o de inversiones que me permita no estar concentrado en un solo tipo de activo o un solo tipo de inversión, lo cual generaría que si estoy muy concentrado pudiera tener algún problema si esa inversión no me da los resultados que yo estaba buscando. También te permite reducir el riesgo, porque si tú tienes el riesgo de una sola empresa, pues si a esa empresa le va mal, pues a ti te irá mal también en tu inversión. Pero si tú tienes varias, pues puedes diversificar el riesgo y la probabilidad de que a todas les vaya mal, si hiciste un muy buen análisis, pues es mucho menor. Y entonces te permite también la diversificación ser parte de más proyectos, pero mientras más proyectos quieras en los cuales quieras participar, pues requieres más dinero. Por eso la alternativa de un fondo resulta totalmente democrática. ¿Qué significa, por ejemplo, diversificar? Pues hablamos también del concepto de generar un portafolio de inversión. Y voy a plantear algunas de las cosas que hemos dicho aquí en Aldea Financiera y nos permitimos hacer este portafolio de inversión tipo. ¿Qué significa esto? Fíjate, si lo vemos desde este punto de vista, y me permito darle prioridad a este slide para que lo puedas ver con mayor detenimiento, vemos que tienes un fondo lo primero que tenemos que hacer es poner un fondo de emergencia. Lo que necesitas tener es tal cual un fondo de emergencia donde puedas definitivamente tener lo que requieres para tu subsistencia de 3 a 6 meses. Ya lo he dicho esta estadística, pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos dice que el 80% de las personas a nivel mundial no tienen ahorros por más de 3 meses de sus necesidades de dinero. Quiere decir que alguien, si se queda sin chamba, a los 3 meses ya no tiene dinero porque no ha ahorrado. Entonces, lo primero que debes de hacer es ahorrar para tu fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus necesidades de efectivo. Alguien un poquito más conservador me podría decir, oye Roberto, debería ser 1 año. Estoy de acuerdo, probablemente lo ideal es 1 año, pero mira, si tú inviertes de 3 a 6 meses y lo tienes esa cantidad en inversiones de bajo riesgo, que también te van a dar una rentabilidad menor, pero recuerda que esto es un fondo de emergencia. Luego, si ves esta gráfica, te puedes ir dando cuenta que podemos hacer, como en química, como nos enseñaron en nuestro laboratorio de química en la secundaria, vasos comunicantes. Entonces pasamos del fondo de emergencia a tener una inversión en deuda a largo plazo y probablemente en algunos índices de la bolsa como del Standard & Poor's. El Standard & Poor's en los últimos 10 años ha dado entre el 12 y el 15% de rentabilidad en dólares. Entonces, si te fijas, es una gran inversión. Oye, Roberto, es que tiene riesgo. Más que riesgo, tiene volatilidad. Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta. No es lo mismo riesgo que tener volatilidad. Bueno, en términos estadísticos es prácticamente lo mismo. Pero riesgo normalmente lo relacionamos con la posibilidad de perder todo nuestro dinero. A ver, el índice Standard & Poor's invierte en las 500 empresas más importantes del mundo. ¡Del mundo! ¿Cuál es la probabilidad de que tú pierdas dinero estando invertido en las 500 mejores empresas? Muy baja. Oye, puedo tener volatilidad, quiere decir que hoy está acá arriba y luego baje un poquito. Y entonces si yo hoy quería liquidez
y porque me iba a comprar algo, un carro, una casa, y lo ahorré ahí para comprarme la casa, llega el momento de comprar la casa, probablemente si el mercado bajó, pues puedo tener menos dinero del que yo necesitaba para comprar mi casa, porque especulé. Pero si lo tengo de largo plazo, como te acabo de decir, en 10 años, 5 años, una inversión de esta naturaleza te da una rentabilidad bien interesante. Entonces, el 20% de tu portafolio lo puedes tener en inversiones de deuda a largo plazo y una cantidad importante también en índices bursátiles. Pero sabemos que el tema del ingreso pasivo es muy importante para lograr nuestra libertad financiera. De hecho, la libertad financiera la vamos a lograr en la realidad cuando obtengamos un ingreso pasivo, esto es, que no hagamos nada para obtenerlo, que puede ser a través de rentas, regalías, intereses, dividendos, ingreso pasivo, un ingreso pasivo que iguale a nuestras necesidades mensuales de nuestro estilo de vida que tenemos. Y que además este ingreso esté asegurado en el tiempo, que no tengamos riesgo de que se nos acabe mañana. Entonces ese ingreso pasivo es lo que debemos de tener, y por eso dice ahí ingresos pasivos, y ahí es donde debemos buscar nuestro ahorro para lograr tener el 40% de nuestro dinero, o bien lograr tener ese ingreso que nos permita ya vivir sin, entre comillas, sin preocupaciones, por lo menos financieramente hablando. Una vez que lleguemos a ese vaso comunicante, llenamos el 40%, nos vamos a un 20% de acciones y tal vez, digamos, de divisas en una inversión de largo plazo. Podemos ya especularle un poquito a divisas, un poquito a acciones muy en particular. Oye, quiero comprar acciones de Amazon, oye, quiero comprar acciones de Apple o de alguna otra empresa. Ahí es donde está. Y luego tenemos ya activos de riesgo más fuerte con el 5%. ¿Cuáles? Criptomonedas. El otro día alguien me decía que invirtió en unas pinturitas que salen en el internet y que ganó buena lana. Bueno, a ver, hay de este tipo de inversiones que pueden ser interesantes, pero en un portafolio de inversión como estamos viendo, y esto es solo un ejemplo, depende de tu edad, de tus objetivos de vida, de tu patrimonio en este momento, tu capacidad económica, de muchas cosas. Tener un portafolio de inversión no es un copy-paste, un molde para todos, es de acuerdo a la medida. Cada quien sabe cuánto puede, pero esto es un ejemplo nada más de cómo puedes diversificar de manera inteligente un portafolio de inversión. Pero nuestra charla no es de cómo diversificar y hacer un portafolio de inversión. Les prometo que luego hago una charla de esto y profundizamos más. Nuestra charla es de cómo hacer o participar en un fondo de inversión. Y entonces tenemos que, si ya lo que queremos es un ingreso pasivo, un enfoque que debemos de tener es invertir en algo que nos permita tener ese ingreso pasivo. ¿Cómo? Bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito más al respecto. Entonces, ¿qué significa un fondo de inversión? Porque, pues, ¿de qué se trata? Mira, un fondo de inversión no es otra cosa más que juntarnos varios, poner en una misma bolsa una cantidad de dinero. Entonces vamos a suponer que cada quien ponemos $100,000, por decir una cantidad, y nos juntamos 10, pues vamos a tener $1,000,000. Pero si nos juntamos 100, pues vamos a tener cada día más dinero, entonces vamos a tener $10 millones, y así si aumentamos gente, vamos a tener cada día más dinero. Entonces en esa canasta vamos a tener más dinero. ¿Y con eso en qué podemos invertir? Pues no es lo mismo lo que yo puedo invertir si tan solo tengo $100,000 que si tengo 1 millón o 10 millones o 100 millones de dólares para poder invertir. ¿Estarás de acuerdo conmigo? En la medida que tengo más dinero, puedo invertir en más cosas. Entonces un fondo de inversión es una manera de invertir y democratizar el dinero para que todo un grupo de personas se junten esfuerzos e inviertan en proyectos, en este caso de bienes raíces, por ejemplo, para poder obtener una rentabilidad. Y entonces, entre muchos, logramos más. Pero oye, si yo pongo más dinero, ¿gano más? Puede ser que haya algunas diferencias, ahorita lo vamos a ver, pero normalmente tienden a ser muy democráticos y de todas maneras tienden a ser grandes rendimientos. ¿En qué van a invertir? Pues lo recomendable es que un fondo en dólares de bienes raíces, y este es un ejemplo, no es que dice USA LLC, lo que te quiero decir es esta estructura. Lo ideal es que inviertas en una estructura que esté respaldada en dólares, por ejemplo en Estados Unidos, y eso luego lo lleves a invertir en cosas muy concretas, por ejemplo en hoteles, en algún centro comercial, en algún desarrollo de real estate, particularmente de condos, etcétera, en fin, en distintas cosas que te permitan
tener esa diversificación que ya hemos hablado, pero que además te den pagos mensuales, te den tasas de interés adecuadas, una plusvalía adecuada y además, ¿qué crees? Protección en dólares y sobre todo algo bien importante, una garantía real. ¿Qué significa? Ladrillos, que no sea nada más la posibilidad de tener un buen rendimiento porque lo invertiste en talento, no, porque tengas una garantía real de ladrillos que te permita tener ese respaldo por tu capital. Eso es sumamente importante. Entonces, el fondo lo que hace entonces es invertir en un portafolio de proyectos que te permitan tener diversificación, te permitan tener acceso a proyectos importantes que normalmente no tendrías acceso con tu capital directamente, pero que a través de un grupo de personas, esto es del fondo, puedes tener acceso a él. Y además, teniendo una rentabilidad muy importante. ¿Qué rentabilidades puedes tener en un fondo? Pues ahorita te voy a platicar. Esto es un análisis que hice de algunos fondos y de lo que te pueden ofrecer, y son cosas que puedes ver en el mercado. No necesariamente estoy ofreciéndote uno en particular, es simplemente esto, una nota técnica, digámoslo así, es una explicación de esta alternativa que puedes explorar más, ¿no? Entonces, la idea es democratizar las inversiones y que puedas tener, en algunos fondos te dan una escalera de rendimientos. Por ejemplo, aquí vemos unas escalas del 1 al 5, donde en la primera escala es un inversionista que invirtió en el fondo $100,000, ¿sí? Y luego la siguiente es $300,000 y así sucesivamente. ¿Cómo va aumentando? Pues el de $100,000 va a ganar el 4% anual con una tasa interna de retorno del 10% muy probablemente por su inversión. Eso es entre 100 y $300,000. Luego entre 300 y $500,000, el 5% y el 11% de tasa interna de retorno. Y de 500 a 1,000,000, el 5.5% al 12%, y así sucesivamente. Hay fondos que pueden dar más, pero esto es un portafolio típico de un fondo de bienes raíces, donde mira, las tasas de interés en México están a niveles del 4.5%. Es probable que terminen el 2021 cercanos al 5% en pesos. Ya vimos que siempre el dólar le gana, normalmente el peso y el dólar son indiferentes gracias a las tasas de interés del peso que suben. Pero si además le agregas la tasa de interés del peso al dólar, pues tienes una inversión infalible. Tu depreciación del tipo de cambio más la tasa de interés que te da esta inversión en dólares, pues es infalible. Y hay fondos que con solo $100,000 puedes entrar a ellos. Oye, Roberto, que $100,000 es un montón de dinero. Sí es. Evidentemente, como te decía, tienes que ir avanzando en tu escalafón de crecimiento financiero, y cuando llegues a un cierto nivel puedes ya tener aspiración de este tipo de productos. Si ahorita estás empezando tu patrimonio, no te preocupes, ve empezando poco a poco con tu fondo de emergencia y así sucesivamente, como ya he explicado. Pero esta es una manera de verlo de padrísima que tienes para poder hacer tu portafolio de inversión, democratizarlo. Entonces voy a ir repasando. Inviertes tu dinero en dólares en una empresa en Estados Unidos que a su vez invierte en proyectos que están respaldados con bienes raíces que son en dólares, que te da una rentabilidad periódica, y cada año un X porcentaje, como vemos en esta tabla, el 4 al 6, inclusive algunos dan más. Tengo proyectos que pudieran dar, o he visto más bien proyectos que pudieran dar el 10, etcétera, y bueno, pues hay que analizarlos bien. Eso es algo bien importante, y que además puedes tener no solo esa tasa de interés, sino en conjunto con la plusvalía que te da el bien, pues una TIR interesante como del 10 al 13%, algunos hasta el 15%, más la depreciación del tipo de cambio. Bueno, en un periodo de 10 años pudieras tener tasas de interés que se acercan al 70, al 80% en dólares, invirtiendo de esta manera entre la depreciación del tipo de cambio y las TIRs que puedes tener. Entonces es una gran inversión que te dejo ahí como análisis. Yo en lo personal me encanta este tipo de inversión. Creo que todo el mundo estamos buscando ganar más dinero por nuestras inversiones. Yo en lo personal participo en este tipo de cosas y me ha ido bastante bien, y tengo una diversificación. Así que pues te lo dejo ahí como una alternativa, pero la idea es que pues gente que hemos venido ahorrando podamos tener participación en este tipo de productos, que no nos cueste tanto, nos dé buena rentabilidad y no necesitemos tanto dinero. Porque si me dices, oye, yo quisiera comprar un multifamiliar de 30, de 40 millones de dólares,
Pues sí, pero digamos, hay momentos en los que esa cantidad total no la puedes destinar para un solo proyecto. Es mejor diversificar. Imagínate que, como te venía diciendo hace un momento, lo pudieras destinar a un portafolio de inversión que tuviera un hotel de alto nivel. Entonces tienes rentas, donde tienes un pago de interés periódico, y además tienes un bien raíz que te está respaldando. Imagínate un centro de wellness, imagínate un desarrollo de real estate, un hotel, un proyecto, inclusive un proyecto agrícola que te respalden con tierra, que te digan, oye, yo quiero el dinero para producir una producción agrícola y mi tierra es la garantía de que te voy a pagar. Pues eso suena interesante. O un desarrollo de real estate en Estados Unidos, un multifamiliar, que algunos de ustedes seguramente han oído esa oportunidad de inversión. Son muy interesantes también los multifamiliares. En fin, te lo dejo ahí para que lo puedas analizar con rendimientos bastante interesantes. Y entonces, ya para prácticamente concluir, ¿qué características tiene un fondo de inversión? Eres parte de un portafolio, o sea, no solo de una inversión, sino de varias. Eres parte de un portafolio. Son montos más accesibles. En lugar de tener 30 millones de dólares, puedes invertir pues con montos de $100,000 o poquito más, lo que tú consideres que tengas en tu portafolio de inversión, donde tienes garantías reales que hace que el dinero esté respaldado por un bien raíz, donde tengas distribuciones periódicas de dinero, es pago de intereses periódicos. Hay fondos que te pueden pagar mensualmente, pero la normalidad es que te paguen intereses cada 3 meses, cada 6 meses, que tú vayas viendo qué tipo de fondo, porque también los proyectos tienen que ir madurando y andar pagando interés mensual. A veces a algunos proyectos se les complica, pero hay algunos que sí, pero es interesante que lo puedas tener y que tengas distribuciones periódicas. Sí, esos pagos de intereses, tasas atractivas y bajo riesgo y rendimiento alto. Eso es lo que estamos buscando en esta parte y bueno, pues es un tema pues que me parece sumamente interesante. Y bueno, pues prácticamente llegamos al final de esta transmisión. Te agradezco muchísimo tu atención. Déjame tus comentarios, preguntas, estaré en contacto contigo. Únete a las redes sociales. Si te gustó este video, dale like y por favor suscríbete al canal de Aldea Financiera. Ahí te vamos a estar esperando. Ten por seguro que estaré muy al pendiente de tus comentarios. En Aldea Financiera somos la comunidad de personas que queremos mejorar financieramente y mejorar personalmente, porque una de nuestras creencias es que para tener mayores recursos financieros necesitamos ser una mejor persona, y para ser mejor persona necesitamos prepararnos, necesitamos leer, formarnos, aprender, ser personas de valor, y por supuesto que todo eso te llevará indiscutiblemente a tener más recursos económicos si haces las cosas bien. No se trata de tener más, se trata de ser más, y eso es lo que buscamos en Aldea Financiera. Muchísimas gracias. Vimos el día de hoy que es un fondo de inversión en bienes raíces. Espero que les haya gustado. Para mí fue un gran placer el haber estado aquí con todos ustedes. Les dejo pues el día de hoy, ya saben, deseándoles que tengan un día, una tarde o una noche, ¿sí?, con tendencia positiva. Hasta la próxima.